Las lágrimas caían sin control sobre mis manos temblorosas mientras me arrodillaba en el santuario. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar del dolor que lo atenazaba. Mis labios se movían en oración silenciosa, tan intensa que parecía que mi alma se derramaba ante el altar. No me importaba que el sacerdote Elí me observara con sospecha desde la entrada, ni que los demás peregrinos murmuraran a mis espaldas. En ese momento, solo existíamos Dios y yo, y la promesa desesperada que brotaba de lo más profundo de mi ser. Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Mi nombre es Ana, y esta es mi historia. Mi vida se encuentra relatada en el primer libro de Samuel, capítulos 1 y 2. Fui una de las 2 esposas de Elcana, un hombre levita de Ramataim de Sofim, en la región montañosa de Efraín. Vivíamos en tiempos turbulentos para Israel, cuando no había rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era la época de los jueces, cuando la adoración al Señor competía con los ídolos de los pueblos vecinos, y el tabernáculo permanecía en Silo. Desde el principio, mi matrimonio estuvo marcado por el dolor, mientras Penina, la otra esposa de Elcana, concebía hijo tras hijo con facilidad. Mi vientre permanecía cerrado. En aquellos días, no había mayor vergüenza para una mujer que la esterilidad. Era considerada una maldición, un signo del desagrado divino. Elcana me amaba profundamente. Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Me preguntaba con ternura. Y aunque su amor era un bálsamo para mi alma herida, no podía llenar el vacío que sentía al ver a otras mujeres acunando a sus bebés. Cada año subíamos a Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor. Eran momentos que deberían haber sido de alegría y celebración familiar, pero para mí se convertían en una tortura. Cuando Elcana distribuía porciones del sacrificio, a mí me daba una porción especial, demostrando su preferencia. Esto enfurecía a Penina, quien aprovechaba cualquier oportunidad para provocarme y recordarme mi esterilidad. ¿De qué te sirve ser la favorita si no puedes darle un hijo?, me susurraba con malicia mientras sus hijos correteaban a su alrededor. Sus palabras eran como dagas que se clavaban en mi corazón ya herido. Año tras año era lo mismo. El viaje a Silo, las provocaciones de Penina, mis lágrimas, mi incapacidad de comer durante el festín sagrado, me consumía en mi dolor, incapaz de encontrar consuelo incluso en las palabras amorosas de mi esposo. Pero aquel año fue diferente. Después de soportar las burlas habituales de Penina, algo se quebró dentro de mí. No podía seguir viviendo así, atrapada en un ciclo interminable de humillación y desesperanza. Cuando terminó la comida en Silo, me levanté y me dirigí sola al tabernáculo. Me postré ante el Señor con una determinación que nunca antes había sentido. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de autocompasión, sino de súplica ferviente. Hice un voto solemne. Si el Señor me concedía un hijo varón, yo lo devolvería a él para que le sirviera todos los días de su vida, y nunca pasaría navaja sobre su cabeza como señal de su consagración. Mientras oraba en silencio, moviendo solo los labios sin emitir sonido alguno, el sacerdote Elí me observaba desde su asiento junto a la entrada del santuario. Mi fervor era tal que él pensó que estaba ebria. «¿Hasta cuándo estarás embriagada? Digiere tu vino», me reprendió con dureza. «No, señor mío», respondí con humildad, pero con firmeza. «Soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora». Mis palabras conmovieron al anciano sacerdote, quien cambió su actitud de reproche por una bendición. «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Aquellas palabras fueron como un bálsamo para mi espíritu. Salí del tabernáculo transformada, con una paz que no podía explicar. Comí con apetito por primera vez en mucho tiempo, y mi rostro ya no reflejaba tristeza. A la mañana siguiente,
después de adorar al Señor, regresamos a nuestra casa en Ramá. Elcana me conoció, y el Señor se acordó de mí. En el tiempo señalado, concebí y di a luz un hijo al que llamé Samuel, que significa Dios ha escuchado, porque del Señor lo había pedido. Cuando llegó el momento de la peregrinación anual a Silo, le dije a Elcana: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que sea presentado ante el Señor y se quede allí para siempre. Mi esposo respetó mi decisión. Haz lo que te parezca bien. Quédate hasta que lo destetes. Solamente que el Señor cumpla su palabra. Durante esos años de crianza, atesoré cada momento con mi pequeño Samuel. Cada sonrisa, cada palabra balbuceada, cada paso tambaleante era un milagro para mí. Sabía que nuestro tiempo juntos era limitado, pero en lugar de aferrarme a él con ansiedad, disfruté de su presencia como un préstamo sagrado del cielo. Cuando Samuel fue destetado, siendo aún muy pequeño, cumplí mi promesa. Lo llevé a la casa del Señor en Silo, junto con ofrendas generosas, un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino. Con el corazón dividido entre el dolor de la separación y la alegría del cumplimiento, me presenté ante Elí. «Oh, Señor mío», le dije, «yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por eso, yo también lo dedico al Señor. Todos los días de su vida será del Señor». Y allí, en el santuario donde años antes había derramado lágrimas de angustia, elevé mi voz en un cántico de alabanza que brotaba de lo más profundo de mi ser. Mi oración ya no era de súplica, sino de gratitud y exaltación. Dejar a mi pequeño Samuel fue el acto de fe más difícil de mi vida. Tenía apenas 3 años cuando lo entregué al cuidado de Elí para que sirviera en el tabernáculo. Mientras regresábamos a casa sin él, sentí como si me arrancaran una parte de mi ser. Pero en medio del dolor, había una paz inexplicable, la certeza de haber cumplido mi promesa y de que mi hijo estaba donde debía estar. Cada año, cuando subíamos a ofrecer el sacrificio anual, le llevaba una túnica pequeña que yo misma tejía con amor en cada puntada. Ver cómo crecía en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres era mi mayor recompensa, y el Señor no se olvidó de mí. En su misericordia, me bendijo con 3 hijos más y 2 hijas. Pero Samuel, mi primogénito, mi milagro, ocupaba un lugar especial. Desde la distancia, observé cómo se convertía en un poderoso profeta que ungiría a los primeros reyes de Israel y guiaría a la nación en tiempos turbulentos. Mi historia es un testimonio de que Dios escucha el clamor de los corazones quebrantados, de que la esterilidad, las burlas y el dolor no son la última palabra para quienes confían en Él, de que a veces nuestras mayores bendiciones vienen después de nuestras más profundas angustias. Y sobre todo, mi vida enseña que cuando recibimos un don de Dios, la mayor alegría no está en poseerlo, sino en devolverlo a Él con gratitud, para que sea usado para su gloria. Queridos amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia de Ana, una mujer cuya fe persistente transformó no solo su vida, sino la historia de Israel. Su valentía para entregar lo que más amaba nos desafía a todos a examinar nuestras propias prioridades y compromisos con Dios. La historia de Ana nos recuerda que nuestras oraciones más desesperadas son escuchadas, que nuestras lágrimas son contadas por aquel que nos creó, y que a veces el propósito de nuestro mayor dolor es prepararnos para nuestro mayor propósito. Mis manos temblaban mientras trenzaba los juncos húmedos. Cada respiración era una plegaria silenciosa. Afuera, los soldados egipcios recorrían las calles, sus sandalias resonando como tambores de muerte. El llanto de las madres hebreas era el himno de nuestros días. 3 meses había logrado esconder mi secreto. 3 meses de susurros y sobresaltos a medianoche. Mi hermoso niño dormía plácidamente, ajeno a la sentencia que pendía sobre su cabeza. La cesta estaba casi terminada, impermeabilizada con betún y brea.
Mis lágrimas caían sobre ella mientras mis dedos trabajaban frenéticamente. El Nilo, dador de vida para los egipcios, sería ahora el único camino de esperanza para mi hijo. Miriam, apenas una niña, observaba desde la esquina, sus ojos grandes y asustados. Al amanecer, cuando la niebla aún cubría las aguas, caminé con mi precioso tesoro. Cada paso me desgarraba. Le canté por última vez. Respiré su aroma. Besé su frente. Adonai estará contigo. Susurré mientras lo depositaba en su frágil embarcación. La cesta comenzó a flotar, meciéndose entre los juncos. Parte de mi alma se alejaba con ella. Miriam seguiría su rastro. Yo me quedé allí, de rodillas en el lodo, mis manos extendidas hacia el río que se llevaba mi corazón. No era una ofrenda al Nilo. Era un acto de fe desesperada en el único Dios verdadero. Si mi hijo moría, al menos no sería atravesado por la lanza de un soldado. Si vivía, sería por voluntad divina. Mi nombre es Jocabed y esta es mi historia. Mi vida está narrada brevemente en el libro de Éxodo, capítulos 2 y 6. Pertenecía a la tribu de Leví y estaba casada con Amram, también levita. Vivíamos en Egipto, donde nuestro pueblo había crecido desde los tiempos de José. Ya no éramos favorecidos, sino esclavos y amenaza. El nuevo faraón había ordenado que todos los varones hebreos recién nacidos fueran arrojados al Nilo. Ya teníamos 2 hijos, Miriam y Aarón, pero cuando quedé embarazada por tercera vez, el decreto estaba en vigor. Cada día de mi embarazo fue mezcla de gozo y terror. Cuando escuché el primer llanto, supe que era un varón, un hermoso varón. «Es perfecto», murmuró la partera, arriesgando su vida al desobedecer la orden real. Amram y yo intercambiamos miradas. Sin palabras, decidimos, no entregaríamos a nuestro hijo. Durante 3 meses logramos ocultarlo. Cuando lloraba, cantábamos más fuerte. Dormíamos por turnos, siempre alerta. Nuestros vecinos sabían, pero nadie nos delató. El sufrimiento común nos había unido. Pero el niño crecía. Su llanto se hacía más fuerte. Cada semana aumentaba el riesgo. Una noche, mientras lo observaba dormir, la idea vino como un susurro divino. «Un arca», murmuré. «Una pequeña arca para mi hijo». Comenzamos a trabajar en secreto. Recogimos juncos, los trenzamos densamente. Usamos brea y betún para impermeabilizar. La víspera de nuestro plan, apenas pude dormir. Abracé a mi hijo toda la noche, memorizando su rostro, sus manitas. Le di pecho hasta que quedó profundamente dormido. Quizás sea la última vez, pensé, mordiéndome el labio para no llorar. Después de dejarlo en el río, regresé como una sombra. Mis brazos vacíos pesaban como piedras. Las horas pasaban lentamente, tortuosamente. Miriam regresó corriendo al mediodía, sin aliento. «Madre». La hija del faraón lo encontró. Estaba bañándose y vio la cesta. Cuando la abrió, el niño lloró. Yo me acerqué y le pregunté si quería una nodriza hebrea. Y ella dijo que sí, te está esperando. No podía creerlo. Adonai había escuchado de forma tan extraordinaria. Con el corazón desbocado, seguí a Miriam. Y allí estaba ella, la hija del faraón, sosteniendo a mi hijo. «Este niño es hebreo», dijo con voz firme. «Lo he encontrado entre los juncos. Lo tomaré como mi hijo, pero necesita ser amamantado. Puedes hacerlo. Te pagaré por ello». ¿Pagarme por amamantar a mi propio hijo? Contuve las lágrimas y asentí respetuosamente. Cuando volvió a mi pecho, experimenté el milagro completamente. No solo viviría, sino que sería criado como príncipe de Egipto, con privilegios inimaginables para un esclavo. Y yo estaría a su lado, al menos durante sus primeros años. «Lo llamaré Moisés», dijo la princesa, «porque de las aguas lo saqué». Moisés, un nombre egipcio para un niño hebreo destinado a la grandeza. Regresé a casa sosteniendo el milagro en mis brazos. Esa noche, por primera vez en meses, dormimos sin miedo. Los años que siguieron fueron equilibrio entre gozo y dolor. Gozo porque podía criarlo, enseñarle nuestra lengua,
nuestras historias, nuestra fe. Dolor porque sabía que eventualmente tendría que entregarlo definitivamente al palacio. Le hablé de Abraham, Isaac y Jacob. Le conté sobre José y cómo nuestro pueblo llegó a Egipto. No olvides nunca de dónde vienes. Le susurraba. No importa lo que te digan en el palacio, tú eres uno de nosotros, y el Dios de nuestros padres tiene un propósito para ti. ¿Me entendía? A veces veía en sus ojos comprensión más allá de su edad. Otras veces, era simplemente un niño juguetón, corriendo con Aarón o escuchando las historias de Miriam. Cuando Moisés tenía 5 años, la princesa vino con el mensaje inevitable. Era tiempo del palacio. Debía comenzar su educación como príncipe. La noche anterior a su partida, no dormí. Me quedé mirándolo, memorizando cada rasgo. Recuerda nuestras historias, le dije en nuestro último abrazo. Recuerda que eres amado. Y recuerda que el Dios de nuestros padres siempre estará contigo, incluso en el palacio. Al día siguiente, vestido con ropas lujosas, Moisés partió. Antes de subir al carruaje dorado, corrió hacia mí una última vez y susurró: Te quiero, madre. Madre. Me llamó madre. Ese fue mi consuelo durante los años oscuros que siguieron. No lo vi por mucho tiempo. Ocasionalmente, Miriam traía noticias. Moisés crecía fuerte e inteligente, aprendiendo ciencias y artes egipcias, pero manteniendo cierta distancia, como recordando su origen. Los años pasaron. Nuestro pueblo seguía bajo esclavitud cada vez más severa. A veces me preguntaba si todo había sido en vano. ¿Acaso un príncipe egipcio recordaría a sus hermanos esclavizados? Entonces llegaron las noticias. Moisés había matado a un capataz que golpeaba a un esclavo hebreo. Había defendido a uno de los nuestros. Las semillas plantadas habían germinado, pero tuvo que huir, buscado por asesinato. Durante 40 años no supimos de él. Algunos decían que había muerto, otros que vivía entre madianitas. Yo seguía rezando cada noche, pidiendo a Dios que lo protegiera y que cumpliera su propósito. Ya anciana, escuché rumores. Un hombre había regresado del desierto, enviado por Dios para liberarnos. Su nombre era Moisés. ¿Podía ser él? ¿Había vuelto mi hijo? Lo vi una vez más antes de mi muerte. Estaba transformado, curtido por el sol. Sus ojos ardían con fuego interior de encuentros divinos. Era un profeta, un líder, el instrumento escogido por Dios. Me reconoció entre la multitud. Tomó mis manos arrugadas entre las suyas. Madre, dijo simplemente. No necesité más. En esa palabra estaba todo: reconocimiento, gratitud, amor y comprensión del plan divino que nos había entrelazado. Yo hice lo que pude, le dije temblorosa. Ahora el resto está en tus manos y en las de Dios. No temí lanzarte al río aquel día, continué, porque sabía que Adonai tenía planes para ti. Y ahora veo que tenía razón. No viví para ver las plagas, ni el éxodo, ni el mar rojo. Pero morí en paz, sabiendo que mi pequeña cesta había sido el primer paso de la liberación de todo un pueblo. Mi historia no es solo de una madre. Es de confianza radical, de esperanza contra toda esperanza. Es testimonio de cómo Dios usa los actos de fe más pequeños para cambiar la historia. Cada vez que veas a una madre defendiendo a sus hijos, recuerda: a veces, lo que parece derrota es solo el comienzo de una victoria mayor. Recuerda que incluso en las circunstancias más oscuras, la luz divina nunca se extingue. La historia de Jocabed resuena poderosamente en este tiempo, donde tantas familias enfrentan situaciones imposibles. Hoy vemos madres que cruzan fronteras peligrosas con sus hijos en brazos, buscando un futuro mejor. Vemos padres que trabajan turnos dobles para dar educación a sus pequeños. Vemos familias separadas por guerras, pandemias y políticas. Como Jocabed, ellos también enfrentan decisiones desgarradoras, con la esperanza de que sus sacrificios darán fruto en la siguiente generación. La fe paciente de Jocabed nos desafía profundamente. Ella sembró en su hijo durante esos primeros años críticos, sin garantía de resultados, confiando en que esas semillas germinarían algún día.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a invertir años en algo sin resultados visibles inmediatos? En un mundo digital que nos promete soluciones rápidas y efectos instantáneos, la paciente espera de Jochebed, 40 años, sin ver a su hijo y sin saber si su sacrificio había valido la pena, nos enseña el verdadero significado de la fe perseverante. Quizás la lección más poderosa de Jochebed para nosotros hoy es que ella nos muestra que el acto supremo de fe es soltar, entregar, confiar. Cuando puso a su hijo en esa frágil canasta sobre el Nilo, literalmente entregó lo que más amaba al cuidado de Dios. Su historia nos recuerda que nuestros esfuerzos por controlarlo todo son, en última instancia, una ilusión. Las verdaderas transformaciones, los verdaderos milagros, comienzan cuando tenemos el valor de abrir nuestras manos y confiar. Queridos amigos, gracias desde lo más profundo por haber escuchado esta historia. A veces, cuando todo parece imposible, es cuando Dios está trabajando más poderosamente. Si esta narración ha tocado tu corazón, te invito a darle me gusta a este video. Suscríbete y activa la campanita para recibir más historias bíblicas contadas desde una perspectiva personal y profunda. Comparte en los comentarios una declaración como: mi fe transforma lo imposible en milagros poderosos. Esta puede ser tu promesa en tiempos difíciles. Por favor, comparte esta historia con quienes necesiten recordar que incluso las situaciones desesperadas pueden transformarse en testimonios de la fidelidad de Dios. Hasta la próxima. Bendiciones.